Vamos a hablar del sistema ADME. Recuerden, ADME quiere decir absorción, distribución, metabolismo y excreción. Empezaremos con la absorción. Bueno, la absorción de los xenobióticos se va a dar cuando el xenobiótico como primer paso se diluya, entra en una disolución física y esta disolución física puede limitar la velocidad de la absorción cuando no se encuentra en solución. Es decir, si nosotros tenemos un xenobiótico sólido, difícilmente va a absorber la barrera de la piel. Pero ¿qué pasa? Nuestra piel contiene humedad, humedad que está proporcionada por el agua que bebemos, pero además sudamos cuando estamos sosteniendo algo. Y entonces el agua de nuestra piel empieza a diluir el xenobiótico que está sólido y es así cuando inicia el proceso de absorción. Los procesos de absorción se van a dar por la interacción con membranas, de manera de difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, pinocitosis, poros membranales. Vamos a ver todos esos a continuación. Bueno, vamos a empezar con los factores que intervienen en el proceso de absorción. Primero vamos a hablar del coeficiente de partición. Este determina la solubilidad de un compuesto en las fases. Entre más liposoluble, más fácilmente va a atravesar las membranas, porque acuérdense que las membranas tanto de la piel como de las células, tienen una capa de grasa, en las células es una capa micelar y en la piel es un tejido graso. Lo vemos en la carne, por ejemplo, cuando vamos a comprar carne a la carnicería, vemos que no todo es tejido muscular, hay una parte importante de tejido graso. Igualmente en nuestra piel. Ahora, podríamos pensar que entre más distancia haya entre la piel y el tejido muscular, va a ser más difícil que llegue el xenobiótico, pero hay que tener en cuenta que esa barrera es la barrera de grasa. Entonces, si el xenobiótico es liposoluble, va a atravesar esa barrera de grasas de manera muy fácil. Y hay que tener en cuenta o presentes los grupos funcionales, eso lo vamos a ver más adelante. Relacionados con el pK de las moléculas, también lo vamos a ver un poquito más adelante, y con el tamaño y forma de las moléculas. Moléculas pequeñas van a ser más fácil absorbidas que moléculas grandes, y moléculas esféricas van a absorberse de manera más eficiente que las moléculas planas. Bueno, primero vamos a hablar de la difusión simple o la difusión pasiva. En este sistema de difusión vamos a estar hablando de que el gradiente es proporcional a la concentración. Si hay una concentración, esto lo vemos muy fácilmente con las sales. Si hay una concentración baja de sales en el interior y alta en el exterior, lo que va a hacer nuestro cuerpo es expulsar agua para igualar esa concentración. Si hay una concentración alta en el interior y baja en el exterior, lo que va a hacer nuestro cuerpo es retener agua para igualarla. Entonces, este gradiente de concentración no nada más se mueve el agua, también se pueden mover los sólidos disueltos. Y los sólidos disueltos entonces van a atravesar esta membrana que les decía, en este caso vemos una membrana celular, vemos aquí la capa hidrofílica y la capa hidrofóbica y atraviesan por ósmosis, ¿no? Es un gradiente de concentración. No es ósmosis como tal porque no atraviesan una barrera, pero sí se mueven de mayor a menor concentración. Va a ser el empuje que tienen. Otro mecanismo de absorción va a ser el espesor de la membrana. Si el espesor de la membrana es más grande y la molécula es poco liposoluble, se va a tardar más. Y si es más delgada, menos. Pero si es liposoluble, va a ser al revés. El otro es la superficie disponible para la difusión.
Si tenemos una alta, ¿cómo le llamamos? Una superficie grande, se va a difundir mejor. Una superficie grande es decir que no es lo mismo agarrar un agente tóxico con los dedos que agarrarlo con toda la mano. ¿Dónde va a haber una mayor superficie? Pues en toda la mano. La liposolubilidad es que tanto se diluye o se solubiliza en la grasa, y el grado de ionización, porque el grado de ionización también va a ayudar a que atraviese de acuerdo a la electronegatividad de los elementos. Es decir, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se rechazan. Entonces la ionización va a hacer que sea más fácil o más lenta esta difusión simple o pasiva. Luego vamos a hablar de la difusión o transporte facilitado. Aquí vamos a hablar de moléculas transportadoras. Va a haber moléculas a las que se pueda pegar el xenobiótico y que le haga más fácil su tránsito del sistema hacia el interior de la célula o del cuerpo. También interviene un gradiente de concentración, y lo más importante aquí es que no requiere energía. Tanto la difusión simple o la difusión o transporte facilitado no requieren de una energía. ¿Por qué? Porque son cuestiones de más químicas que físicas. En cambio, el transporte activo, este requiere de un transportador y de un gasto energético. Por eso vemos aquí el ATP o adenosintrifosfato. Si recuerdan sus clases de biología general, pues es lo que le da energía a la célula, y entonces la célula va a gastar en meterlo. Por eso se llama transporte activo. Se puede realizar en contra del gradiente de concentración o del gradiente electroquímico, y solo lo utilizan sustancias, ya me fui, sustancias de peso molecular elevado, hidrosolubles o ionizadas. Es decir, moléculas muy grandes que no pueden atravesar la membrana solas o por medio del transporte facilitado, van a meterse por medio de un transporte activo. Aquí ya hay un bombeo. Están las bombas de potasio y las bombas de calcio que meten y sacan las cosas de la célula. Entonces ese va a ser el transporte activo. Rutas de exposición. Vamos a tener diferentes rutas de exposición. Todas ellas van a ser de absorción. Vamos a tener la absorción oral por la boca. Bueno, aquí hay ventajas y desventajas, porque acuérdense que la toxicología está ligada a la farmacología. Entonces, bueno, las ventajas, si podemos llamarla así, es que no hay una irritación, es una vía común de exposición, es económica, es decir, no necesita estabilizarse. Fue un error. Y las desventajas es que hay presencia de ácido clorhídrico, que eso a veces descompone los agentes, ya sea tóxicos o farmacéuticos. Influye la alimentación. En el caso, por ejemplo, del alcohol, ustedes saben que si consumen grasas, el alcohol no puede llegar a las células, bueno, al tejido, y no puede llegar a las células. No es precisa porque va al plasma y puede ir al hígado, y entonces se metaboliza más rápido. Luego tenemos los xenobióticos que entran vía rectal. Y vía rectal es muy fácil. Bueno, es difícil de llevar a cabo y baja solubilidad, pero está en contacto con una mucosa. De hecho, por ahí hay un mito de meterse alcohol por el recto u otras drogas para absorberlas de manera más sencilla, pero bueno, no hay mucha comprobación. Sí puede ser. Otra vía es la intravenosa. La intravenosa, bueno, en la oral y la rectal podríamos decir que es un poco, interviene el accidente. Bueno, en la rectal, ¿qué tanto accidente? Pero bueno, en la intravenosa es totalmente voluntaria, ¿ok? Entonces va al plasma. Ya cuando los xenobióticos o los farmacéuticos van al plasma, es fácil predecir cómo van a actuar, por eso muchas medicinas se inyectan esa vía,
o muchas drogas, como el caso de la heroína o el caso de los opiáceos, pues se inyectan vía plasma. Se pueden administrar sustancias irritantes porque va directo a la sangre. Y el único problema es que arde un poquito cuando se los meten, ¿no? Las inyecciones. Las desventajas, pues es que hay una hemólisis, es decir, que la sangre puede desbaratar el tóxico. Y solamente se pueden meter xenobióticos que estén en solución, porque no nos podemos meter sólidos en la sangre. Luego viene la intramuscular, que es parecida a la intravenosa. Va al plasma, es predecible, se pueden liberar tinciones. Esto es importante para el estudio de la toxicodinámica. Se pueden pintar los xenobióticos, se pueden ver muchas cosas. Las restricciones es que no se puede meter mucho volumen. De hecho, no se puede meter mucho volumen vía intramuscular, pero sí vía intravenosa. ¿Por qué? Porque la vía intravenosa se puede mantener conectada y como hay un flujo de sangre se va llevando el xenobiótico. En cambio, en la vía intramuscular, pues tendríamos que tener una jeringa muy grande, ¿no? Para estarle metiendo y metiendo y metiendo. Generalmente ahí son las dosis de una jeringa. Y no se pueden meter irritantes porque va en la piel, entonces la podría desbaratar. Y ahí tenemos otro daño que no es necesariamente toxicológico. Luego tenemos la vía subcutánea. La vía subcutánea es como se meten la insulina a los diabéticos. Es una baja absorción, por eso lo hacen por esa vía, porque la van absorbiendo poco a poco y les dura todo el tiempo. Y bueno, dependiendo de la función del fármaco del xenobiótico, esa podría ser una desventaja o una ventaja. Luego vamos a tener la vía intraperitoneal, es decir, va al peritoneo, a los conectores entre los órganos. Y bueno, también va directo a plasma, es una alta absorción, pero podemos lastimar los órganos eh, en, ese, en esa introducción. Está la vía intrapleural, que es en la parte de los pulmones, es una muy buena área de absorción, es como la inhalación, es súper rápida, pero es peligrosa porque podemos picar un pulmón. Luego viene la inhalación, que es vía respiratoria, y la tópica, que es directamente en la piel. Entonces, todas estas son rutas de exposición que vamos a tener. Aquí parece como si quisiéramos intoxicarnos, que algunas veces es así, no todas. Pero bueno, así es como se encuentra la información, porque acuérdense que la liga con la farmacología es muy fuerte, es lo mismo, nada más que aquí vamos a ver el efecto negativo. Y cuando hablamos de desventajas y desventajas, pues vamos a hablar de ventajas para el tóxico y desventajas también para el tóxico, para el xenobiótico. Muy bien, vamos a hablar un poco de los diferentes vías de absorción. La primera en la que nos vamos a fijar es en la absorción pulmonar. La absorción pulmonar, pues, absorbe, acumula y metaboliza endobióticos y xenobióticos. Endobióticos son sustancias tóxicas que nuestro propio cuerpo puede llegar a producir. Eh, Está en contacto con las dos, con el interior de nuestro cuerpo vía sangre y con el exterior vía el ambiente. Con el interior vía sangre porque así se oxigeniza y el exterior medio ambiente porque así se expulsa el dióxido de carbono y se absorbe el oxígeno. Pero en este absorber también vienen los xenobióticos, lo vemos en los cigarros, por ejemplo, en las drogas que son fumadas. Entran vía ambiental. O cuando ya estamos hablando de un riesgo ocupacional, pues también de manera ambiental, de manera, eh, pues los contaminantes que están en el medio pueden ser vapores, pueden ser gases de combustión, todo eso nos va a intoxicar. El endotelio, es decir, la piel que está aquí recubriendo, bueno, no la piel, el tejido que está recubriendo los pulmones, pues está expuesto tanto a los endobióticos, porque está por adentro, y epitelialmente a los xenobióticos, porque es la parte que está un poco más hacia afuera. Pero todos los pulmones son muy sensibles a cualquier sustancia que se inhale. Entonces, de hecho, bueno,
Después vamos a hablar de hojas de seguridad, o eso lo van a ver también en seguridad e higiene. Y ahí se marca cuáles son las vías de absorción principales para cada uno de los agentes tóxicos. Hay unos que son vía pulmonar, porque se volatilizan, porque están de manera de gases, ¿no? Si son líquidos o si están contenidos, bueno, esta exposición a veces tiene que ser de manera voluntaria o a veces el propio trabajo lo requiere. Pues vayan pensando ustedes ejemplos, por ejemplo, bueno, vayan pensando ejemplos donde el riesgo ocupacional es elevado para cada uno de los tipos de absorción. Esa va a ser la actividad de esta semana. Bueno, aquí tenemos una disección del pulmón, derecho, izquierdo. Podemos ver los bronquios, que son estas vías de comunicación. Los bronquiolos, que son las ramas más pequeñas, que van a llegar a los alveolos, que son las partes más chiquititas que ven aquí. El mediastino, que son donde están las venas de los pulmones, las que recolectan la sangre o entregan. Recolectan la sangre limpia, entregan la sangre sucia. Está pegadito al corazón. Y bueno, y tenemos las vías de contacto con el exterior, que es el esófago y la tráquea. La tráquea, con el interior serían las venas. Aquí tenemos ejemplos del epitelio respiratorio. Aquí tenemos un esquema y aquí tenemos microscopía electrónica de barrido y aquí una muy buena microscopía óptica de cómo se ven los epitelios pulmonares. Si se ven, tienen muchos pelitos. Esto es para maximizar el área, la superficie de absorción, porque se necesita jalar más oxígeno. Pero también como jalan más oxígeno, así jalan los contaminantes, ¿no? Entonces las células ciliadas sirven de transporte y luego tenemos una producción de moco. Esto lo vemos muy fácilmente cuando tenemos alergias. Las alergias, el mismo cuerpo pide expulsar eso que estamos respirando y se crea lo que llamamos flema. Pero en esa flema, como es rica en azúcares, puede haber crecimiento bacteriano. Entonces es cuando podemos tener una pulmonía, una neumonía bacteriana en esta mucosa que se produce y que se produce más cuando tenemos estas flemas, cuando queremos expulsar algo. Por eso esas enfermedades dan cuando hay épocas de alergias o de enfermedades respiratorias. Y tenemos un tejido conectivo, ¿no? Que esto es lo que le llamamos peritoneo, ese tejido conectivo. Ese es el epitelio nasal. El epitelio nasal sería como la interfase que hay entre la vía dérmica y la vía pulmonar. También vemos que está lleno de vellosidades porque son órganos que están diseñados para absorber. Aquí tenemos más a detalle los alveolos y vemos como la parte del epitelio está por afuera del alveolo. Entonces todo el contaminante externo entra por el epitelio y el endotelio está al interior del alveolo. Entonces toda la parte interna, la que viene por vía sangre, está en contacto con el endotelio. Aquí vemos la luz alveolar, que sería todo esto, y vemos que hay eritrocitos, hay macrófagos, que son los que se comen los agentes externos, hay tejido conjuntivo, hay diferentes tipos de neumocitos que llevan a cabo los procesos de respiración, oxigenación y excreción de CO2. De hecho, podemos decir que el CO2 es un tóxico endógeno que nuestro cuerpo está preparado para metabolizar y excretar de la mejor manera. Pero si nos llenamos de CO2 en vez de oxígeno, pues por más que haga el sistema no lo puede expulsar, ¿no? Sería un envenenamiento por CO2, como cuando se está quemando algo, puede ser los gases de un motor o una fogata, una chimenea, y eso puede ser una intoxicación. De hecho, mucha gente se puede morir por contacto con el CO2. Lo hemos visto, son lamentables accidentes, pero llega a pasar. Entonces, eso también es un riesgo si estamos hablando
del trabajo, ¿no? Es una exposición. Después vamos a hablar de la absorción dérmica. La absorción dérmica es todo donde hay un epitelio tegumentario de piel. Vamos a ver que aquí hay pequeños vellos, son todos esos pelos que tenemos, que de alguna forma van a tratar de hacer que los xenobióticos no lleguen en contacto con la piel, los van a tratar de retener. Si son muy peludos, como perro, pues van a tener más éxito, y si son poco peludos, como señorita, pues van a tener menos éxito. O sea, aquí depende de qué tanto pelo tengan. Tenemos poros, los poros del sudor, que también son vías de absorción. Podemos dividir el tejido dérmico en epidermis, la parte superior, dermis, la parte donde hay un intercambio, y los tejidos subcutáneos, que ya es básicamente el contacto con la grasa. Vemos aquí los adipocitos, que son las células de grasa, y vemos que en la dermis pues tenemos folículos capilares, receptores sensoriales para el sentido del tacto. Vamos a tener venas y arterias que van a estar oxigenando toda esta región. De hecho, cualquier aruñoncito que nos hagamos en la parte más superior del epidermis, pues ya tiene un sangrado. Vamos a tener diversos tipos de glándulas, sebáceas, sudoríparas, endocrinales. Vamos a tener músculos, que son los que hacen que se paren los pelitos y les den la piel de gallina. Se llaman músculos del folículo pilar. Vamos a tener papilas dermales y vamos a tener como esta barrera de la epidermis contra la dermis. Y bueno, todos estos tejidos son susceptibles de intoxicarse. De hecho, no hay que esperar a que el agente tóxico llegue a la vía sanguínea y haga un efecto sistemático. Ya podemos tener efectos tópicos de diferentes sustancias, dependiendo qué tan agresivas sean. Pueden estar actuando desde el contacto o pueden absorberse y actuar más adentro. Entonces, bueno, aquí en qué va a contribuir la estructura dérmica, las propiedades físicas y químicas del xenobiótico, las rutas de difusión, los factores que modifiquen las tasas. Todo esto va a estar regulado por la parte dérmica. La absorción dérmica, bueno, pues tenemos que aquí hay sebo y desechos de la superficie. Sería irrelevante para el transporte masivo, pero intervienen en los tóxicos que son liposolubles. Vamos a tener lo que se conoce como el estrato córneo, que son las primeras 10 micras, que tiene un bajo contenido de agua. O sea, nuestra piel no tocan las cosas y las dejan mojadas. Eso no quiere decir que no tenga humedad, ¿no? Y está en estado semisólido, ¿no? Son diferentes fases en estado semisólido. Eh, que en estas 10 micras pues, tenemos sangre, tenemos grasa, tenemos sebo. Pero bueno, luego hasta las 200 micras vamos a encontrar las glándulas sudoríparas, la inserción de los vellos, y sería lo que le vamos a llamar el circuito corto de la dermis, esta parte de aquí, donde vamos a ver que hay un intercambio de arterias y venas capilares para mantener viva esta capa dérmica, porque está llena de sensores y terminales nerviosas, necesita una oxigenación muy alta. Después vamos a tener, bueno, la epidermis es viable las primeras 100 micras, y bueno, en las otras 200 es donde están estas glándulas sudoríparas y los vellos insertados. La epidermis está hidratada, tiene enzimas catabólicas que ayudan a protegernos, a que se hagan más rápido los procesos de metabolización de esos xenobióticos. Y luego vamos a tener la dermis, también hidratada, pero ya con una red capilar muy vasta. Aquí vemos otro corte de la piel. Tenemos el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el estrato espinoso y el estrato basal. Es como están organizados los tejidos. Aquí ya estamos hablando netamente de células. El tejido más externo y que sirve de protección es el que vamos a llamar o conocer como estrato córneo.
Bueno, hay básicamente dos rutas, la transepidermal y la transapéndice. En la transepidermal, a través del estrato córneo continuo, se van a absorber los xenobióticos, como veíamos acá, y van a pasar por todas las capas. En el otro, en el transapéndice, los xenobióticos van a aprovechar los ductos sudoríparos a través de su luz o lumen, o incluso por las paredes. Van a bajar, se van a meter también a través de los folículos pilosos o folículos vellosos, a través de fibras, canales que tienen aire a lo largo de las paredes. Entonces uno va a hacer directo en el estrato córneo una difusión, y eso va a ser de manera continua, y el otro va a ser vía los diferentes contactos interior-exterior de la piel con el medio. Lo mismo que nos ayuda a ser sensoriales, también nos va a perjudicar en términos toxicológicos. Y bueno, la vamos a dejar hasta aquí y luego vamos a continuar. Gracias.